El Action Comics número 1 es el cómic más importante de la historia, porque gracias a él existen los superhéroes como los conocemos hoy. El cómic, que juntaba 10 historias, de las cuales destacó la primera llamada Superman, se convirtió con los años en un santo grial y en uno de los cómics más caros y apetecidos de la historia. Con el relato de Jerry Siegel y el dibujo de Joe Shuster, se capturó a millones de fans casi de manera instantánea, y unos cuantos millones más en los años por venir. Y es tanta su importancia que muchos han tratado de crear o emular dicha portada en muchos de los que consideramos homenajes a la historia. Es evidente que muchos artistas han realizado dichos homenajes con Superman mismo, pero esta vez nos concentraremos en portadas que no son de los títulos de Superman. Con esa premisa es que en esta edición del Top de la Fortaleza de la Soledad les presentaremos 10 homenajes realizados al Action Comics número 1. Buffy la Cazavampiros, creada por Joss Whedon, es una saga que tiene muchísimos fans alrededor del mundo. Entre la serie de televisión protagonizada por la bella Sarah Michelle Gellar, quien fue Buffy por 7 temporadas entre los años de 1997 y 2003, y la saga de cómics que vino después, lanzada por Dark Horse Comics, que por cierto recientemente tuvo su reboot, este personaje rompió el esquema de lo que un cazador de vampiros solía ser. Fue en los cómics, obviamente, en el número 32 de la temporada 8 del año 1999, que se realizó un homenaje al Action Comics número 1 por parte de esta saga. El número, creado por Brad Meltzer y por George Jeanty, muestra casi todos los elementos del Action Comics número 1 original, excepto que Buffy carga un tren, pero todos los demás elementos son básicamente los mismos, y este homenaje les salió tremendamente bien. Desde su hilarante debut en la década de 1950, Bizarro ha sido un personaje de humor y confusión a partes iguales. El duplicado imperfecto de Superman, que tiene una cara de tiza, vive en el mundo en forma de cubo llamado Bizarro World, donde todo es lo opuesto a la vida en la Tierra. Se odia la belleza, se venera la fealdad, y es un crimen hacer algo perfecto. Superman, Tales of Bizarro World, que es una compilación de 15 historias sin sentido de Adventure Comics del 285 al número 299, de las retorcidas hazañas de Bizarro y sus locas interacciones con Bizarro Lois Lane, Bizarro Jimmy Olsen, Bizarro Supergirl, Bizarro Lex Luthor y Bizarro Crypto de Superdog, fue creado por el mismísimo creador de Superman. Sí señores, por Jerry Siegel, y con el arte de Curt Swan, John Forte, Stan Kaye, Wayne Boring, entre muchos otros, y su compilación del año 2000, se presentó esta tremenda portada con un muy evidente homenaje al Action Comics número 1. Sí hay que decir que la portada les quedó un poco bizarra. Todos estaremos de acuerdo que Wonder Woman es uno de los personajes más importantes, grandes e influyentes de todo DC Comics. Cuando el personaje apareció, creado por William Moulton Marston y el artista H.G. Peter allá por el año de 1941, nunca nadie pensó, y mucho menos en esa época por supuesto, que un personaje femenino podría tener el impacto y la relevancia que terminó teniendo por más de 80 años, y que aún la tiene. Wonder Woman ha aparecido en innumerables títulos, entre ellos el Sensation Comics, el cual, en el año de 1946, en el número 51,
se realizó un hermoso y evidente homenaje al Action Comics número 1. Aunque tiene sus evidentes diferencias y se tomaron sus claras libertades, el homenaje al cómic que lo inició todo fue tremendamente bien ejecutado. Prepárense para estallar de la nostalgia, porque este es un personaje que solo los que peinamos algunas canas podremos recordar sin ningún problema. Mighty Mouse, o el Super Ratón, es un personaje de dibujos animados creados por el estudio Terry Toons como una parodia evidente y obvia a Superman. Apareció por primera vez en 1942 en un cortometraje animado teatral titulado The Mouse of Tomorrow, o El Ratón del Mañana. Los cómics se publicó en 1944 en Standard Comics y desde entonces pasó por varias casas, incluyendo Marvel. En 2017, Mighty Mouse apareció en Dynamite Comics y en el número 4 de septiembre de ese año lanzó esta maravillosa portada que, evidentemente, parodia también el Action Comics número 1 del personaje que parodió desde sus inicios. Para muchos, Mighty Mouse es el reflejo absoluto de Superman, pero en forma de ratón, y no hay manera de que no podamos recordarlo cada vez que lo vemos. Los Cuatro Fantásticos son unos personajes creados por Stan Lee en Marvel en 1961, que son muy queridos y gustados por los lectores de cómics en general. Es un grupo de superhéroes que tiene una forma de ser muy diferente a los demás personajes y grupos de superhéroes hechos antes y después. En junio de 1986, 25 años después de su estreno en cómics, John Byrne escribió el Fantastic Four número 291. Cuando la portada vio la luz pública, a muchos les pareció algo conocida, como que en algún lugar habían visto el concepto. Claro, fue en el Action Comics número 1, pero al revés. En vez de que el personaje que levanta el auto lo llevara hacia la derecha, lo lleva hacia la izquierda, y todos los demás elementos siguen igual, pero en espejo. Lo interesante es que ese mismo año Byrne llegó a DC Comics para escribir Superman The Man of Steel. ¿Algún tipo de guiño? Solo el señor Byrne lo sabe. Fallen Angel es una heroína de cómic de ficción estadounidense, creada y propiedad del escritor Peter David y el artista David López, quien apareció en su propia serie mensual homónima originalmente en DC Comics desde julio de 2003 hasta que fue cancelada en el número 20 en mayo de 2005 debido a las muy bajas ventas. Una segunda serie, publicada esta vez por IDW Publishing, comenzó en diciembre de 2005 y se publicó por 33 números. Ahora bien, a pesar de que hace tiempo ya el personaje no se publica, sí lograron realizar el número 15A de abril de 2007, donde realizaron un evidente y contundente homenaje al Action Comics número 1. Y aunque es muy obvio que les faltó algunos elementos, como los hombres corriendo y algunos otros elementos más, sí es demasiado obvia la pose del personaje, el vehículo y hasta su gabardina, en clara alusión a la capa de Superman. Spawn es un antihéroe, cuya primera aparición fue en Spawn número 1, allá por 1992, y que sigue apareciendo en un cómic mensual del mismo nombre, publicado por la compañía estadounidense Image Comics. Fue creado por Todd McFarlane. Sí, nuestro querido tío Todd de McFarlane Toys.
y ocupó el puesto 60 en la lista de la revista Wizard de los mejores 200 personajes de cómics de todos los tiempos, en la posición 50 de la lista de la revista Empire de los 50 mejores personajes de cómic y en el número 36 de la lista de los 100 mejores héroes de cómic de IGN en 2011. Entonces, como ven, estamos hablando de un personaje muy querido y muy seguido desde hace algunas décadas. Pues bien, Spawn no se quiso quedar atrás, y en el número 228 de febrero de 2013, en cuyo año se celebraron los 75 años del Hombre de Acero, lanzaron esta portada homenaje al Action Comics número 1. Tal vez no quedó exactamente como la portada de 1938, pero es evidente el homenaje tremendo que quisieron hacerle al muy legendario cómic. The Mighty World of Marvel, comúnmente abreviado como MWOM, fue una serie de cómics británica publicada primero por Marvel Reino Unido y luego por Panini Comics. Debutando el 30 de septiembre de 1972, fue el primer título publicado por Marvel Reino Unido y estuvo activo hasta 1984. La serie fue revivida en 2003 por Panini Comics, que tiene licencia para reimprimir material de Marvel Estados Unidos en Europa, y se publicó mensualmente hasta noviembre de 2019. Claramente un título que, tras 2 periodos muy largos de publicación, alcanzó un gran auge, sobre todo en Europa. Pues en el MWM número 83 de mayo de 1974, se realizó un reprint de la historia de Incredible Hulk número 125, y para ello lanzaron el título con esta portada, que evidentemente era todo un homenaje al Action Comics número 1. Nuevamente todos los elementos están presentes, y nos quedó claro el respeto tan grande que tiene dicho título, inclusive en otras casas de cómics que son muy importantes. Cuando Superman murió en los cómics a finales de 1992, el título Action Comics quedó huérfano y sufrió un cambio corto, pero un cambio a fin de cuentas. Durante años el título llevaba el nombre Superman arriba con Action Comics muy pequeño por debajo, pero, dada la muerte del Hombre de Acero, los guionistas decidieron hacer un pequeño ajuste, especialmente para la época de Funeral for a Friend. Es por eso que reentitularon Superman in Action Comics como Supergirl in Action Comics, y la Chica de Acero empezó a aparecer protagonizando dicho título. Para enero de 1993, o sea, tan solo un par de meses desde la muerte, en el número 685, Jackson Guys realizó una tremenda portada con la Chica de Acero. La alegoría evidente al Action Comics número 1 estaba más que presente, y tomó relevancia por ser Supergirl la protagonista de la misma. La Chica de Acero protagonizó solo un número más, el Action Comics, pero como presentación de ella como la titular, fue completamente una genialidad. Y antes de finalizar, y aunque algunas no son oficiales, les presentamos estas menciones especiales. Spider-Man es, sin duda alguna, el mayor y más importante superhéroe de la casa de cómics Marvel.
Otros como Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, que son igual de relevantes, no alcanzan el nivel de influencia que el Friendly Neighbor ha tenido en todos sus títulos, uno de los cuales es The Amazing Spider-Man, que es una serie de cómics en curso y que comenzó a publicarse en marzo de 1963 y se ha publicado casi continuamente hasta la fecha en 6 volúmenes con solo una interrupción significativa. Tanto así que el título alcanzó los 900 números en 2022. Para el año de 1988, específicamente octubre de ese año, el título sorprendió con el The Amazing Spider-Man número 306, pues vemos en la portada al arácnido levantando una patrulla de policía en una pose muy familiar. Dicha portada fue creada por ni más ni menos que por el tío Todd, sí, Todd McFarlane, de McFarlane Toys, y creador de Spawn. Nuevamente, todos los elementos estaban ahí, lo cual hicieron muy evidente un homenaje a una portada que ha influido a los mejores, pues el que está al frente es el mejor de todos. ¿Qué les pareció este top? ¿Recuerdan alguna otra portada homenaje al Action Comics número 1 y que no incluimos? ¿Cambiarían alguno de posición? Queremos conocer sus opiniones. Y con esto damos punto final a otra edición del Top de la Fortaleza de la Soledad. Los esperamos en una próxima edición.